Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a tocar un tema muy edificante para nosotros, que es si Dios se enamora. Pero antes de iniciar con el tema, le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has permitido, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado en todas las áreas de nuestra vida y en todas las circunstancias, Padre. Y no nos ha faltado nada, Señor. Tenemos provisión, tenemos salud, tenemos libertad, tenemos restauración, seguridad, confianza en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros y nos has dado mucho más abundantemente de lo que merecemos, de lo que pedimos y de lo que entendemos, Señor. Padre, en esta hora no solo te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, sino también, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad. Abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo abra nuestro corazón, para que toda mentira del diablo que todavía quede en nuestra mente, en nuestro pensamiento, sea derrotada, derribada, deshecha totalmente, Señor, y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer en nuestras vidas a través de esta palabra que va a quedar sembrada en nuestros corazones, Señor, y como tu palabra no regresa vacía, producirá aquello para lo cual tú la enviaste. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente y que sea de bendición para sus vidas. El tema del día de hoy es la respuesta a una pregunta de si Dios se enamora. Y definitivamente la respuesta es sí. El Señor, si nosotros fuimos hechos, los seres humanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros nos enamoramos, Dios también se enamora. Él es amor. Ahora bien, no estoy hablando de un enamoramiento cursi, de un enamoramiento rosa, como es el concepto del mundo, sino de un enamoramiento al estilo del Señor. Un enamoramiento en el cual lo más importante es que nosotros crezcamos a la altura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que seamos como sus hijos. Ese es el objetivo, el principal objetivo del amor del Padre hacia cada uno de nosotros, de estar enamorado de nosotros, por un lado, y por el otro lado, tener comunión. Y para tener comunión solo se puede tener comunión con iguales. Por lo tanto, por esa razón es que el Señor está construyendo el carácter de Cristo en nosotros, porque en la medida que el carácter de Cristo se establece en nosotros, en esa misma medida tenemos más comunión con el Señor. Vamos a tener más comunión, vamos a experimentar más de su amor, vamos a amarle más incluso. La palabra de Dios también nos responde a la palabra de si Dios se enamora con un libro entero, que es el libro de Cantares. En el libro de Cantares, si bien es cierto, toma como fundamento, como base, la relación de la Sulamita con el rey Salomón. También eso está en la palabra de Dios como un manual de matrimonio. Y recordemos que la iglesia se va a casar con el Cordero en las bodas del Cordero. Por lo tanto, ese es el manual, ese libro de Cantares nos sirve de manual para el desarrollo del amor que la iglesia, la novia, necesita desarrollar para con el novio, que en este caso es Cristo. La pregunta realmente no es si Dios se enamora. Esa pregunta
y la respuesta es afirmativa y la encontramos en la Biblia. La palabra de Dios dice primero que Dios es amor. Si Dios es amor, se enamora, número 1. Número 2, la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Aparte de ello, en Santiago capítulo 4, versículo 5 dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y lo celoso resulta de alguien que está enamorado. El que no está enamorado no tiene celos. Por el otro lado, la palabra en Cantares capítulo 2 versículo 14 también nos enseña que el Señor anhela tener comunión con nosotros, y las frases que Él utiliza son las frases que un enamorado utilizaría con su enamorada. Así que definitivamente Dios sí se enamora. Es más, podemos afirmar, aunque en nuestra mente no lo podamos comprender, en nuestra mente no lo podamos entender, en nuestra mente cueste mucho recibirlo, Dios está enamorado de nosotros. Si nosotros verdaderamente entendemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y no adoptamos una posición legalista, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente toda la Biblia son las cartas de un Dios enamorado hacia sus hijos de los que está enamorado. Así que definitivamente Dios sí se enamora, y se enamora de cada uno de nosotros. Ahora la pregunta que deriva de esta respuesta es si nosotros estamos enamorados de Él. Porque el enamoramiento requiere de una respuesta en ambas vías. Él se enamora de nosotros y nosotros nos enamoramos de Él. Y la palabra de Dios también nos da la respuesta a esa pregunta de si nosotros realmente estamos enamorados del Señor o no. Todos nosotros amamos al Señor, aunque sea de una manera primaria, aunque sea de una manera primitiva, digamos, una manera rústica. La palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos manifestó su amor? Enviando a Cristo a la cruz del Calvario, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, reconocemos el amor del Padre para con nosotros, y automáticamente nosotros comenzamos a amarle con ese amor que la palabra en Apocalipsis capítulo 2 habla del primer amor que había perdido la iglesia de Éfeso. Entonces nosotros como creyentes sí respondemos al amor de Dios. Ahora, al enamoramiento de Dios. Ahora la pregunta es si eso es suficiente, y encontramos también la respuesta si ese primer amor es suficiente. Encontramos la respuesta en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: has perdido tu primer amor. Entonces lo que necesitamos nosotros es mantener, es cultivar ese primer amor. El amor de nosotros hacia el Señor nos es dado como una semilla, pero esa semilla, como todo lo que sucede en el reino, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo capítulo 13 versículos del 31 al 32, todo lo del reino nos es dado como una semilla, pero esa semilla necesita regarse, abonarse, limpiar la tierra, para que se desarrolle. De la misma manera, el amor que nosotros le tenemos al Señor es susceptible de irse desarrollando cada día. Y es más, la palabra de Dios nos habla precisamente de ese crecimiento. La palabra, el amor nuestro necesita crecer, madurar y ser perfeccionado en Cristo, y eso es lo que nos enseña la palabra. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 versículo número 10, la palabra de Dios dice: para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios es crecer en su amor. Si le vamos a agradar, si vamos a crecer agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y conociéndole más a Él, es porque estamos enamorados de Él. Entonces ese amor necesita crecer. Por el otro lado, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces dice: el amor va creciendo y abunda para con los demás. Igualmente va creciendo y abunda para con Dios. Además, también el amor no solo debe crecer, debe madurar, pasar de ser un sentimiento, una emoción, a ser una decisión, y de esa decisión a ser una acción. De hecho, cuando Dios define el amor en 1 Corintios capítulo 13, lo define como una serie de acciones. El amor son acciones, no buenas palabras. El amor son acciones, no buenos sentimientos. Que hay sentimientos involucrados, es cierto. Hay intenciones involucradas, es cierto. Pero el amor se concreta en acciones. Y para concretarse en acciones necesita decisiones. Entonces el amor es pensamiento, es sentimiento, es actitud, es motivación, es decisión, es voluntad, es acción que debe de desembocar en una acción. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 nos habla acerca de esa maduración. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, de cuando somos salvos en adelante necesitamos crecer, necesitamos madurar. Y dentro de eso, madurar en el amor. El amor inicialmente es una emoción, un sentimiento, pero ese amor debe evolucionar para convertirse en un amor maduro, y un amor maduro que dé fruto, que dé fruto de acciones. Y ese amor también necesita perfeccionarse en Cristo Jesús. El crecimiento, la maduración y el perfeccionamiento de ese amor se va a dar siempre que permanezcamos en Cristo. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Jesús es el pámpano, Jesús es la vid, nosotros somos el pámpano. La vida del pámpano viene de la vid, y separados de Dios nada podemos hacer. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, la palabra de Dios dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí nos habla de la necesidad de ser perfeccionados, y ese ser perfeccionados es en todos los aspectos, incluido en nuestro amor hacia el Señor. Y en Santiago capítulo 1, versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto, ser perfectos y cabales, es en todos los aspectos de nuestra vida, incluido nuestro amor al Señor. Recordemos que el amar a Dios es no solo un mandamiento, lo dice la palabra en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 38, que el primer mandamiento y el más grande mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero también amar al Señor es una necesidad de nuestra nueva naturaleza. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios nos da una nueva naturaleza por el Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 5. Entonces nuestra nueva naturaleza tiene la necesidad de desarrollarse, de crecer, de madurar, de ser perfeccionada en todas las cosas, y entre ellas el amor al Señor. De hecho, encontramos en la palabra
que las etapas de maduración, de crecimiento y de perfeccionamiento están determinadas por la forma como nos relacionamos con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la manera como nosotros vamos creciendo en ese amor hacia el Señor. La palabra nos enseña que nosotros podemos, el creyente puede alcanzar diferentes niveles o calidades en Cristo, que serían las 7 etapas del perfeccionamiento. ¿Cuáles son? Y ojo, porque este perfeccionamiento, como lo hemos hablado, incluye el perfeccionamiento en el amor al Padre. Él está enamorado de nosotros. La respuesta nuestra lógica al amor, al enamoramiento de Él, es que nosotros nos enamoremos de Él. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, que lo que Dios quiere formar es una novia que sea limpia, santa, sin mancha, sin arruga, para el Hijo, para el Señor. Y si está formando una novia, esa novia obviamente debe ser una novia apasionada, enamorada, concentrada en el novio. Así que Dios también trabaja en nuestros corazones para enamorarnos de Él. Él nos atrae, dice la palabra que nos atrae con cuerdas de amor. Y eso el ir creciendo en el amor al Señor nos va llevando de etapa en etapa. Las 7 etapas del perfeccionamiento, las 7 etapas del enamoramiento, sería la primera de un creyente. Juan 3:3 dice: de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es un creyente. Luego la segunda etapa es la etapa de ser siervo. Recordemos lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. El que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos los demás. Aprendan de mí, que yo no vine a ser servido, sino para servir. Entonces, cuando estas 2 etapas de creyente y de siervo, en la primera etapa de creyente es cuando alguien es una persona recién nacida de nuevo. En lo físico, el niño que ha nacido, este niño es egocéntrico, todo se trata de él. Dame, haceme, poneme, quítame, traeme, y lo hace y comienza a controlar a las personas a través de sus lloros. Entonces todo se trata en ese momento de él. Pero cuando ese niño crece, va comenzando a darse cuenta que la vida no se trata solamente de él, que hay otras personas a su alrededor, y surge un deseo de ayudar, de servir a otros, y es cuando los niños quieren ser policías, enfermeros, doctores, bomberos, soldados, etcétera, y uno les pregunta ¿para qué? Para ayudar a las demás personas. Entonces ese es un sentimiento que nos denota que la persona está madurando, que el niño está madurando y está creciendo. Pero después de la etapa de creyente y de siervo, la palabra de Dios nos habla de ser discípulos. Y a esto se refiere Juan capítulo 3, versículo 5. Dice: de cierto les digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este nacer del agua es nacer de la palabra y del Espíritu. Y eso habla del conocimiento de la palabra de Dios y del crecimiento de la relación con el Espíritu Santo. También Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 nos habla de esta tercera etapa, que es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y de esa forma seréis mis discípulos. Y Mateo capítulo 16, versículo 24 nos habla de que para ser un discípulo del Señor necesitamos negarnos a nosotros mismos. Entonces esto ya nos habla de pasar del egocentrismo a pasar y concentrarnos en el Señor. Luego la cuarta etapa es la etapa de amigos. Juan capítulo 15, versículos del 14 al 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor,
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y ahí vemos cómo de todas estas etapas tienen que ver con el crecimiento del amor. El creyente, el siervo, el discípulo tienen una relación con el Señor, pero tienen una relación un tanto distante, pero ya el amigo significa una relación íntima, una relación de comunión, un amor diferente. Pero esta es nada más la quinta etapa y hablamos de 7 etapas. La cuarta etapa es la del amigo. La quinta etapa es la de ser hijos. La de ser plenamente hijos, porque hijos somos desde el momento que somos creyentes. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16 nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pero el hecho de que seamos adoptados y el hecho de que tengamos la potestad de ser hechos hijos de Dios no significa que estamos viviendo verdaderamente como hijos de Dios y que estamos viviendo al Padre como verdaderamente nuestro Padre. Para muchas personas el título de padre o el título de hijo son simplemente títulos nominativos, pero que no expresan en la realidad una relación de intimidad. Entonces, este ser hijo o llegar al nivel de hijo significa que dejamos de ser hijos teóricos y dejamos de tener un padre teórico para vivir esa paternidad y para vivir como hijos del Señor. Y a esto es a lo que se refiere la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Notemos que no dice nadie conoce a Dios sino el Hijo. Dice nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esa revelación va en función de mi intimidad con el Señor. Va en función de conocer cada día más el amor del Señor, de crecer, de madurar y de ser perfeccionado. La sexta etapa es la etapa de la novia. Obviamente la relación entre un amigo y un hijo es mayor intimidad y comunión con un hijo que con un amigo, pero también es una mayor relación de intimidad entre una novia y un hijo. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, que ya lo mencioné, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es otro nivel de relación. Y finalmente está el nivel de la esposa, que ese se va a concretar hasta en la eternidad. Aquí en la tierra tenemos la posibilidad de vivir esas 6 etapas, la etapa de creyente, de crecer en esas 6 etapas como creyente, como siervo, como discípulo, como amigo, como hijo, como novia, y finalmente para ser finalmente la esposa en las bodas del Cordero, de las que nos habla Apocalipsis capítulo 19, versículos del 6 al 8. Y dice la palabra: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a esta se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Muy bien, entonces esta obviamente la parte de la iglesia que llegó a ser la novia es la que va a ser la esposa. Es simplemente que un cambio de escenario. La novia es en la tierra y la esposa es en la eternidad. El libro de Cantares nos enseña
la cuestión clave acerca de este camino hacia la madurez y la perfección en Cristo, a través del proceso que vive la Sulamita en su relación con el rey Salomón. Y encontramos en el libro de Cantares 5 etapas. La primera etapa es la etapa de la que nos habla Cantares capítulo 1, versículo 13. Dice: mi amado es para mí. Y esto es equivalente a lo que hablamos del creyente. El creyente es Dios para él. Cuando venimos al Señor es Dios para mí, no yo para él. Entonces Dios es mi Dios. No es que yo soy para él es para mí. Y esto es lo que nos dice Cantares capítulo 1, versículo 13. Pero en la segunda etapa que encontramos en Cantares es Cantares 2.16. Ahí la novia, la Sulamita, la iglesia dice: mi amado es mío y yo suya. Es decir, ya hay una conciencia de que no se trata solo de él para mí, sino de mí para él, de servirle a él. Y entonces esto es equivalente a la etapa de siervo. La tercera etapa que encontramos en el libro de Cantares es en Cantares capítulo 6, versículo 3. Dice la Sulamita: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Notemos que en la primera decía: mi amado es mío y yo suya. Ella iba primero. Pero en esta tercera etapa dice: yo soy de mi amado. Él va primero y mi amado es mío. Yo voy segundo. Y esto equivale a la etapa de discípulo y de amigo. Ya en el discipulado y en la amistad hay una relación más íntima, pero todavía persiste algo de egocentrismo. Luego en Cantares capítulo 7, versículo 10, en la primera parte dice: yo soy de mi amado. Ahí ya no tengo nada, ya ella no tiene nada que ver. Ella es una propiedad completa de él. Y esto equivale a la etapa que hablamos de la novia. Y finalmente en Cantares capítulo 7, versículo 10, segunda parte, dice: y conmigo tiene su contentamiento. Esa es la parte de la esposa. Si nos damos cuenta, esta evolución del enamoramiento de la Sulamita, que es tipo de la iglesia, va pasando, se relaciona directamente con el nivel en el cual ella está muriendo a sí misma, está muriendo a su egocentrismo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Y es que nosotros menguemos y él crezca. Y también la palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 2, versículo 20: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, en obediencia para la gloria de Él, para exaltarlo a Él. Todo se trata de Él, mi vida está completamente entregada a Él. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. O sea, la madurez en el amor va a depender de nuestro proceso de negación de nosotros mismos, nuestro proceso de menguar a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Y al manifestarse el carácter de Cristo, cada vez nos vamos haciendo más como Dios, y por lo tanto nos vamos creciendo en la imagen y semejanza de Dios, y entonces la comunión va creciendo también, porque mientras más semejantes somos, más se va desarrollando la comunión, el amor entre dos personas. Y en este proceso no estamos solos. En este proceso de negarnos a nosotros mismos, en este proceso de morir
a nosotros para ya no vivir en nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros para ello. Dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. ¿Y para qué es esa imagen de Cristo en nosotros? Para que crezcamos en la comunión. Recordemos algo que es muy importante. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó porque Dios necesitara crearlos para hacer algo. Dios es todopoderoso y Él es más que suficiente para hacer todas las cosas. Realmente lo que estaba detrás de la creación de Adán y Eva era el deseo de Dios de tener comunión con ellos, porque todo lo que significaba llenar, multiplicar, fructificar, sojuzgar, señorear, eso lo podía hacer Dios sin necesidad de Adán y Eva, pero Él los crea para tener comunión con Él. Y la comunión con Él se fundamenta, y esto se fundamenta en lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27, que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Y parte de la imagen y semejanza de Él era también el trabajo, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios hasta ahora y Jesús hasta ahora trabajan. En el cielo no hay inactividad, en el cielo no es un lugar de ocio, el cielo es un lugar de trabajo. El Padre trabaja y el Hijo todavía trabajan hasta ahora. Y van a seguir trabajando siempre. ¿Por qué? Porque el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El día que el Hijo deje de trabajar, no hay quien sustente todas las cosas. Y al no haber quien las sustente, se terminarían. Pero como la vida y el mundo es eterno, entonces siempre el Señor siempre va a estar trabajando. Así que el trabajo es una consecuencia de la imagen y semejanza de Dios, pero la causa fundamental por la cual Dios nos creó al hombre a su imagen y semejanza, es para tener comunión e intimidad con Él. Como ya vimos, nuestra relación con el Señor pasa por diferentes etapas y también implica diferentes aspectos, como por ejemplo que Él es el creador y el hacedor de todas las cosas, es el Señor y el Maestro, Él es juez, es redentor, es salvador, sanador, etc. Pero lo más impactante de todo es que Dios está enamorado de nosotros. O sea, la palabra de Dios nos lo enseña. Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he enamorado, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El hecho de que el Señor nos ame no significa que esté enamorado de nosotros. Si hay alguna duda, todavía la palabra nos amplía la respuesta. El Señor no solo está enamorado de nosotros, no solo nos ama con amor eterno, sino que dice que nos anhela, lo que implica que quiere tener una relación íntima, personal, única con cada uno de nosotros. Miremos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 5, dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ojo con esta palabra, celosamente. No dice nada más que nos anhela celosamente. Quiere decir, nos anhela en exclusividad. Y ese no es el anhelo del corazón de una persona que está enamorada, pregunto. O sea, ya llevamos 2 testigos de que el Señor está enamorado de nosotros, pero todavía encontramos un tercer testigo en la palabra. En Cantares capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios nos dice, permítame un momentito, la palabra de Dios dice, mire el lenguaje, dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escarpado en lo escondido de escarpados pasajes. Muéstrame tu rostro,
hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dígame si estas palabras no corresponden a las palabras de un enamorado. Dice, paloma mía, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Eso definitivamente es un signo de que Dios está enamorado de usted y de mí, de cada uno de nosotros. Y déjeme decirle algo, que Dios esté enamorado de usted y de mí no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades, no es porque nosotros seamos buenos, topados o cualquiera de esas cosas. Es por su gracia, es porque a Él así le plació, para alabanza de la gloria de su gracia, dice en Efesios capítulo 1. El Señor nos amó por gracia. De la misma forma que nos salvó por la gracia, nos amó por gracia. Y esto debemos tenerlo claro. Dios no nos ama porque seamos mejores o peores o porque hagamos algo. No, Dios nos ama porque a Él le plació. De hecho, el amor humano tiene mucho de amor porque, es decir, te amo porque sos buena gente, porque me cuidas, porque me consentís, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el amor de Dios se caracteriza de una manera diferente. Dios nos ama aunque no seamos perfectos, aunque no seamos, no hagamos todo bien, no cometamos errores. Dios nos ama aunque sucedan esas cosas. Y el amor de Dios no cambia, porque dice, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia, lo cual significa que Él nos ama por gracia, y por esa gracia perdona nuestras fallas, nuestros errores, etcétera, etcétera. Ya hablamos de que Dios creó a Adán y Eva no porque los necesitara, no porque Él no pudiera hacer el trabajo que les encomendó a Adán y a Eva, sino simple y sencillamente porque Dios quería tener comunión con ellos. Y esa comunión se rompió en el huerto del Edén después de la caída. Cuando Adán tuvo miedo, se escondió, se hicieron delantales de hojas de higuera, etcétera, etcétera. Ahí se perdió esa comunión. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados, ni se quedó consternado por ello. Dios ya tenía un plan para restaurar esa comunión nuestra en su presencia. Y este plan implicaba la muerte y la crucifixión de Cristo, no solo para el perdón de nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos eternidad, sino también para la restauración plena de nuestra relación con Él. Y esto se evidencia en lo siguiente: cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, inmediatamente el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Y el velo del templo era lo que impedía que las personas entraran a la presencia del Señor, salvo el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando ese velo se rompe, y se rompe de arriba hacia abajo, es primero la iniciativa de Dios. Al romperse de arriba hacia abajo significa que es iniciativa de Dios, no es iniciativa del hombre. Él rompe el velo, ¿para qué? Para que usted y yo tengamos libre acceso al trono de la gracia. Y el trono de la gracia es el trono de Dios. Y ese acceso no solo es para para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro, sino que es también para tener comunión con Él. Comenzamos por entrar al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. La etapa en la que todavía somos un tanto egocéntricos y pensamos que Dios es para nosotros. Pero una vez que entendemos que podemos tener libre acceso para tener comunión con el Señor, entonces ya vamos a entrar no para pedir, sino para tener esa relación con Él. Notemos que habla de un trono.
Y esto tiene, recordemos que lo que se ve, lo natural es hecho de lo que no se ve. En un trono humano, los que son súbditos, los que son siervos, los que son discípulos, deben mantener cierta distancia del rey. Pero, sin embargo, los que son amigos, los que son hijos, los que son la novia, ellos tienen un acceso permanente, total, completo. Gozan del privilegio de la cercanía y de la intimidad. Y eso es también lo que nos enseña la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué son? ¿A quién le enseña a uno esas cosas grandes y ocultas que no conoce? Al que anda en intimidad con él. También Isaías 45:3 nos dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Mire cómo este versículo nos habla de intimidad. Número uno, primero, que le mostrará los secretos escondidos y los tesoros muy guardados. Y esos secretos y esos tesoros uno solo se los muestra a aquellas personas con las cuales uno tiene un nivel de intimidad muy grande. Los amigos, los hijos, la novia o la futura esposa. Y por el otro lado también dice: y te pongo nombre. Y ese te pongo nombre, eso solo corresponde a alguien que tiene intimidad con la persona a la cual está nombrando. Entonces esto nos habla, estos dos versículos nos hablan de intimidad, de un nivel de intimidad mucho mayor que el de creyente, el de siervo y el de discípulo. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 nos reafirma lo mismo de la intimidad. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ojo, para los que le aman. No dice para los que solamente son creyentes. Aquí habla para los que le aman, quiere decir para los que tienen intimidad y comunión con Él. Dios, por el otro lado, Dios es un Dios apasionado, es un Dios celoso en su relación con nosotros, y eso nos lo enseña. Y esta palabra celoso solo tiene la connotación de alguien que es celoso porque está enamorado de la otra persona, porque la quiere en exclusividad para ella. Y esto es lo que nos enseña, por ejemplo, Éxodo 34:14. Dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Nos está hablando de esos celos, de querer la exclusividad, y eso implica también enamoramiento, y ese enamoramiento implica la intimidad, implica la comunión. Esto es lo mismo que dice Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Y lo que dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él tiene su contentamiento con nosotros cuando llegamos a ese grado de intimidad con Él, a ese enamoramiento con Él. El Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Y note esto: si Dios está cantando cantos de liberación, ¿por qué está cantando? Porque Él tiene gozo de nosotros. El Señor tiene su contentamiento en nosotros. En Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y notemos esto es cuando uno está enamorado y está enfrente de la persona que ama, uno tiene gozo, uno tiene alegría, uno tiene ganas de cantar, uno se regocija.
Dios hace lo mismo cuando nosotros estamos en una relación de intimidad con Él. Cuando usted y yo reconocemos su presencia, no es que entremos en su presencia, ojo con esto, usted y yo no entramos en su presencia. Usted y yo, nos demos cuenta o no, vivimos en su presencia. El problema es que no somos conscientes de que vivimos en su presencia. La palabra de Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, estaré siempre contigo. Además, el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la presencia de Dios está siempre con nosotros. El punto no es que la presencia de Dios no esté o no la percibamos. El punto es que nosotros no somos conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros. Le voy a contar una anécdota respecto a esto. Un día en la mañana, me recuerdo todavía, estaba recién despertándome y me recordé vino a mi memoria un versículo de la palabra. Y era el versículo precisamente de no te dejaré ni te desampararé. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿qué significa esto? Y inmediatamente le hice algunas preguntas. Le pregunté, Señor, ¿eso quiere decir que cuando estoy dormido, tú estás aquí conmigo? Y el Señor me dijo, sí. Significa que cuando yo me despierto, me levanto y me voy a bañar, a arreglar y todo para vestirme y salir a trabajar, ¿tú estás conmigo? ¿Sí? Y significa que cuando estoy desayunando antes de irme, ¿tú estás conmigo? ¿Sí? Y cuando voy en el carro hacia mi trabajo, ¿tú estás conmigo? ¿Sí? Y cuando estoy trabajando y estoy hablando por teléfono o estoy dando instrucciones o algo así, ¿tú estás conmigo? Sí, me dijo. Y eso en ese momento, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Me cayó el 5. En ese momento me di cuenta y en ese momento lo único que pude hacer fue pedirle perdón al Señor, porque Él siempre había estado conmigo y siempre estaba conmigo, anhelando tener comunión conmigo, porque eso es lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 5, y yo lo dejaba plantado todo el tiempo, porque no le ponía atención al Señor, no era consciente de su presencia, no le estaba poniendo atención a que Él estaba siempre conmigo. Y eso cambió mi vida, transformó mi vida, incluso en cuanto a mi conducta, en el sentido de tener mucho más cuidado con lo que hablaba, con lo que pensaba, con lo que me imaginaba, porque Dios estaba ahí conmigo, no iba a ser nada oculto para Él lo que yo estuviera pensando, diciendo, hablando, etcétera, o haciendo. Entonces eso también trajo a mi vida un mayor cuidado en cuanto a guardar mi testimonio. Así que el tema no es si Dios, si la presencia de Dios está con nosotros o no. El tema es si somos conscientes de la presencia de Dios con nosotros todo el tiempo. Él todo el tiempo tiene su contentamiento con nosotros, aun cuando nosotros muchas veces lo dejamos plantado. Pero Él tiene contentamiento con nosotros. Quizá no somos los perfectos, no somos todo lo que deberíamos ser. Eso sí, ya no somos lo que éramos antes. Y tal vez nos falta mucho en el camino de madurar, de crecer, de madurar, de ser perfeccionados. Pero aún así, Dios está enamorado de nosotros. Dios nos ama con amor eterno. Y Dios está con nosotros y se deleita con nosotros. El tema acá entonces, la respuesta no es tanto si Dios está enamorado de nosotros, la respuesta es si nosotros estamos enamorados de Él. Esa es la respuesta que nosotros nos deberíamos darnos delante del Señor. ¿Realmente nosotros amamos al Señor
apasionadamente, realmente nosotros amamos. Y no se trata de amar al Señor como yo pienso que es amar al Señor. Se trata de amar al Señor como el Señor dice que lo amemos. Y ese va a ser nuestro tema del día de mañana a las 8 de la noche. Así que desde ya les hago la invitación para que se conecten mañana a las 8 de la noche para la continuación de este tema. Pero hoy voy a dejar esa pregunta ahí en el aire para que cada uno la reflexionemos. Realmente tenemos el gran privilegio de conocerle a Él y amarlo, pero aún mayor es el privilegio que tenemos de que Él nos conozca y nos ame a nosotros. El tema que necesitamos reflexionar es si verdaderamente nosotros amamos al Señor. Primero deberíamos preguntarnos si sabemos cómo amar al Señor de acuerdo a lo que Él ha establecido de cómo es amarlo a Él. Y segundo, si verdaderamente lo amamos, si verdaderamente estamos enamorados de Él. Miren, el Señor viene a traer una esposa. Y esa esposa tiene que ser, o debería ser, o necesitaría ser, una esposa apasionada, enamorada, que tiene intimidad con Él, entonces, que lo conoce. Entonces la pregunta es, ¿tenemos intimidad con Él? ¿Lo conocemos? ¿Estamos enamorados de Él? ¿Estamos apasionados por Él? Esas son las preguntas que nos tendríamos que responder y que vamos a dar los fundamentos de la respuesta el día de mañana para que usted pueda saber si verdaderamente lo ama como Él quiere ser amado o necesitamos hacer algunas cosas más para amarlo como Él nos ha dicho que lo amemos. Pero una cosa que nos debe quedar clara el día de hoy es que Dios está enamorado de usted y de mí. Y que nosotros necesitamos, por mandato, y además necesitamos, porque eso es una necesidad de nuestra nueva naturaleza, amarlo a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo. Entonces, eso nos debe quedar claro. Uno, que Él nos ama, Él está enamorado de nosotros. Dos, que Él siempre está con nosotros y todo el tiempo podemos tener comunión con Él. Y tres, que necesitamos ser apasionados, enamorados y tener intimidad con Él para ser la novia que Él está preparando para las bodas del Cordero. Muy bien. Vamos a dejar la enseñanza hasta ahí el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirlo con sus contactos en las redes sociales. Y por el otro lado, también le recuerdo que tenemos estas enseñanzas lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche para edificar precisamente el que seamos una novia enamorada, apasionada, y con intimidad con Él. Así que le invitamos para mañana a las 8 de la noche para la continuación de este tema. Y antes de terminar la transmisión, vamos a orar y le voy a pedir que usted me haga el favor de acompañarme en esta oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esa verdad, Señor, que hemos encontrado en tu palabra, de que tú nos amas con amor eterno, de que nos amas enamoradamente, Señor, que tú estás enamorado, apasionado por nosotros y que anhelas, Señor, tener comunión con cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos podido responder a esa búsqueda tuya, Señor, de pasión, de enamoramiento y de intimidad y comunión contigo como tú quisieras, Señor. Pero Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que el día de hoy no solo nos perdone, Señor, esa falta, sino que además, Señor, tú cambies algo en nuestro corazón de tal manera que anhelemos cada día más, Señor, amarte más y tener más comunión contigo, Padre.
Señor, gracias por ese amor con el que nos amas, gracias por ese amor eterno, gracias por amarnos de tal manera, Señor, que diste lo mejor del cielo por cada uno de nosotros, Padre. Gracias por amarnos celosamente y porque ese amor tuyo, Señor, no es un amor egoísta, no es un amor para tu complacencia, sino es un amor para nuestra bendición, aunque tú te complaces, Señor, amándonos a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor quiere lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Tu amor tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida, Señor, en aumento como la luz de la aurora, para pasar, Señor, la eternidad con nosotros, Padre. Señor, gracias por ello, mi Dios. Aunque no lo podamos entender totalmente en nuestra mente, Señor, lo creemos porque es lo que dice tu palabra, Padre, y porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú lo has dicho, tú lo harás, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esa revelación de tu amor a nuestros corazones venga a nuestros corazones, Señor, se establezca en ellos y sea, Señor, un motor en nuestra vida para buscarte cada día más y amarte cada día más, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, así como también, Señor, aprovechamos este tiempo para poner delante de ti, del trono de tu gracia, a cada uno de nosotros y a cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor, pidiéndote que sobre todos tu Espíritu Santo, Señor, obre, atrayéndonos con lazos de amor cada día más hacia ti, Señor, y además, Padre, sanando, restaurando, liberando, fortaleciendo, afirmando, protegiendo, guardando, Señor, proveyendo y transformándonos, Señor, a la imagen de Cristo, a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También te pido, Padre, que a cada uno de nosotros esta noche nos des una noche de descanso, que el día de mañana sea un día de bendición, Señor, y que tu presencia, seamos conscientes de tu presencia en nuestro día, Señor, el día de mañana, Padre, así como hoy también en la noche, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por sus comentarios. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche. Les mando un abrazo a todos y si el Señor lo permite, el día de mañana nos volveremos a reunir a las 8 de la noche. Bendiciones y un abrazo.